los hijos de Israel para agua de purificación en una expiación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El tercer día se purificará como aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificará, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocara cadáver de cualquier persona no será purificado. No se purificará, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será, y su inmundicia sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no está bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocara algún muerto o espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Pastor, ¿qué digo ahí? Ahora te voy a enseñar. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y sus cenizas, su cuerpo, lo que quedó del sacrificio, cuando llegó el momento que iba a caer la tarde, antes que entrara la noche, tenía que salir, porque antes de que cayera la hora del Shabbat, del descanso, todo el mundo tenía que estar en su casa y no se podía hacer nada. Además, antes de que cayera la noche, estos que lo iban a mover tenían que meterse en su casa porque iban a ser inmundos por esa noche. Al sacarlo, ellos tienen que sacarlo y tienen que envolverlos. Y si usted se da cuenta, en ese sacrificio había que soltar escarlata, había que soltar hisopo, había que soltar una serie de ingredientes que era como una unción que se ponía en el momento para que fuera consumido con olor fragante aquel animal que se estaba consumiendo en aquella hoguera. El cumplimiento de la ley es Cristo. La manifestación de toda la palabra desde el principio hasta su final es Jesucristo. Cuando usted lee en el capítulo número 20 de eso, que se dan los mandatos, que se dan las leyes, el no matará, el que guardará el día, el que honrará a tu padre, y que Dios será para ti todo, en todo y por todo, y que no tenga otra imagen que no sea Dios. Cuando terminan los últimos versículos bíblicos, habla al respecto del altar que tenía que ser construido sobre la piedra, y te iba a levantar un altar en el cual no se podía ver desnudo. Que no podía ser labrado por piedra para que no fuera violado. Y en ese altar se levantó el altar de los 4 cuernos, que era el madero que en vez de ser cubierto por bronce venía a ser cubierto por la misericordia de Dios a través de su sangre. En ese altar, cuando llega el atardecer, después que han pasado ciertas horas, que ya está llegando el oscurecer, que iba a entrar lo que era el Shabbat, el tiempo de descanso, aparecen 2 hombres, de los cuales uno de ellos era un siervo, un levita, y el otro era un fariseo, un sacerdote. Y el nombre de uno de ellos se llama José de Arimatea, y el otro se llama Nicodemo. Y Nicodemo era uno de los principales de los sacerdotes. Por tal razón tenía que ser de esa forma, y el levita que lo llevaba tenía que llevarlo al lugar que se le había indicado. José de Arimatea tenía que ir con el permiso del sacerdote, después que habían hablado con los gobernantes, bajar el cuerpo y llevarlo a la tumba que había sido determinada. En aquel momento lo que estaban bajando no era el cuerpo de Cristo. En aquel momento lo que estaba bajando era el estiércol, las enfermedades, las dolencias, el pecado, la maldición. En aquel momento lo que estaba bajando era la carne consumida por los golpes y el azote que había caído sobre su cuerpo, que por su llaga ahora nosotros veníamos a ser sanados. Porque unas horas antes el Señor había dicho: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y Dios sacó el poder de la deidad, su espíritu y su misma presencia, y dejó el cuerpo del pecado. Como el apóstol Pablo dice,
exponiendo públicamente los principados, las potestades y todos los decretos que estaban en contra de nosotros para entregarnos a nosotros la victoria. Aleluya. Y el nombre de Dios. ¿Está entendiendo? Ok, está bien. Entonces cuando el cuerpo del pecado, porque ya ese no es Cristo, ese no es Cristo, ese es el cuerpo del pecado, porque cada vez que Dios sanaba a través de Cristo y se manifestaba, dice la palabra, usted lo puede leer en los evangelios tanto Mateo como Marcos, que las enfermedades, las dolencias y la inmundicia caían sobre él. Para cumplirse la palabra que está en el libro de Isaías, que decía, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Eso todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, era una llaga. Eso quiere decir que en ese momento no era un cuerpo, sino que era la ceniza de lo que había restado del sacrificio. Porque era un ejemplo, era una alegoría, era una presentación espiritual de algo que naturalmente iba a venir a suceder a nosotros. Santo. So, cuando en aquel momento meten el cuerpo en la cueva con el escarlata, con el hisopo, con la fragancia, con la aroma, envuelto en la sábana de la santidad de la gloria de Dios, el conocimiento y el entendimiento de la palabra, baja al infierno y afuera se queda el espíritu esperando a que llegue el momento. Y dice el salmista, no quedará mi alma en el Seol, ni mi cuerpo verá corrupción. Y aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantará también a nosotros. ¿Qué se vuelven ahí todos? Tienen que verlo en la palabra. Después pueden ir al Salmo 8 y lo pueden leer para que no digan nada. Cuando José de Arimatea y Nicodemo se juntan el sacerdocio y el levita. Aquel hombre era rico, por eso él presta su tumba y presta su servicio. Y Nicodemo fue aquel discípulo, aquel maestro que llegó a aprender de noche y era el que se mantenía en el secreto hasta tanto llegara el momento para entrar a la presencia del Señor y hacer lo que tenía que hacer con el sacrificio final, porque era una sola vez y por todas. De Nicodemo no se habla más nada después del capítulo 3 hasta que llega el momento de aparecer a la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Una vez que estos dos se juntan y entran, el nombre de árbol significa una visión victoriosa. Porque José es el hombre de la visión y Nicodemo significa victorioso. ¿Sobre quién viene la visión victoriosa? Dice la palabra que él pondría bajo nuestros pies y hollaríamos como ceniza a nuestros enemigos. Y los principales potestades que fueron sacados de aquella cruz puesta en la tumba venía a ser los enemigos que estaban en contra de nosotros, que ahora habían sido puestos debajo de la tierra, debajo de nuestros pies, y se los dio a la iglesia, que es su cuerpo. Él está aquí. Ahora, espérese tranquilo. Antes de hacer todo esto, él lo decreta. Él habla, aquí mismo en Malaquías, vamos a Malaquías otra vez, tengo que volverlo de nuevo para que usted entienda. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero, el diablo cuando cae a la tierra queda hecho ceniza. Amén. Su semblante, eso fue rápido. Su semblante no quedó en él nada bello, que cuando sea presentado y lo vean las naciones, dice la palabra que va a decir, este era el que atormentaba a las naciones. Este era el que atormentaba, porque en cuanto a su semblante no tiene nada bello, porque ha sido completamente desfigurado. Ahora, vaya conmigo a Lucas 10.
versículo 19. A ver si esta palabra toca algo más o menos de lo que estamos hablando, que ya estaba en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo nada, os dañará. En otras palabras, le estaba dándote a ti la potestad para que tú hollaras a los malos. Cuando dice serpientes y escorpiones, estaba hablando de las principales de las potestades. Estaba hablando de aquello que iba a venir en contra tuyo, porque la serpiente es astuta para engañar y el escorpión traiciona por la espalda, porque su forma de acosar es por la espalda. Su aguijón da por la espalda. La palabra comienza a entregarnos victoria y a hablarnos de las cosas proféticamente que habían de acontecer en nuestra vida.